El GPS del siglo XVI, la ciencia secreta que unió al mundo, el gran salto tecnológico. Imagina que hoy, para usar el GPS de tu teléfono, tuvieras que pedir permiso a una sola organización en el mundo. Una organización que guarda el mapa del planeta como si fuera el secreto nuclear más sensible. Eso no es ciencia ficción. Eso ocurrió en el siglo XVI, y el centro de mando estaba en nuestro idioma. Solemos ver la conquista y el virreinato como un desfile de espadas y armaduras, pero nos falta la pieza más importante a la ciencia. Sin la revolución de los cosmógrafos, los barcos habrían sido ataúdes flotantes. Hoy vamos a descubrir cómo los hispanos hackearon el océano, creando la primera red de Big Data. Bienvenidos a la era de los cosmógrafos de Indias, los hombres que midieron el cielo para que nosotros pudiéramos heredar un continente. La casa de la contratación en el Google del Renacimiento. En 1503 se funda en Sevilla la Casa de la Contratación. Pero no la imagines como una aduana gris. Imagínala como el MIT o la NASA de su época. Allí nació el Padrón Real. Dato útil: ¿qué era el Padrón Real? Era el mapa maestro del mundo. Cada vez que un piloto regresaba de América o de las Filipinas, estaba obligado por ley a entregar sus anotaciones. Si encontraba una corriente nueva, una isla o una desviación en la brújula, los cartógrafos reales corregían el mapa. Era un mapa vivo, una base de datos que se actualizaba en tiempo real. Era tan valioso que su copia era un delito de alta traición. Los reyes de Inglaterra y Francia pagaban fortunas a espías solo por un boceto de lo que nosotros ya teníamos documentado con precisión matemática. Reflexión: esto nos enseña algo vital. La globalización no fue un accidente, fue una gestión de datos. Fuimos los primeros en entender que la información era el verdadero poder. Los instrumentos han leer las estrellas. Pero ¿cómo sabían dónde estaban en medio del azul infinito? Aquí entra la tecnología. Los marinos de los virreinatos no eran solo valientes, eran operadores de instrumentos de precisión, información técnica, el astrolabio. No servía para ver el futuro, sino para medir la altura del sol o las estrellas sobre el horizonte. Con un par de cálculos, sabías tu latitud exacta. La ballestilla, un palo de madera cruzado que permitía a los marinos tocar el horizonte y la estrella polar al mismo tiempo, era el sensor manual de la época. Y aquí viene lo más increíble. Mientras en otras partes del mundo, la navegación era un arte místico, aquí se convirtió en una carrera universitaria. En la Universidad de Salamanca y en la de México, se estudiaba la arte de navegar. Los pilotos tenían que pasar exámenes rigurosos de matemáticas y astronomía. Si no sabías calcular una declinación solar, no recibías el mando de un galeón. Estamos hablando de una cultura que puso la razón y el estudio por encima del azar. Una cultura que, para 1550, ya había comprendido que el mundo era una esfera interconectada. ¿Quiénes eran las mentes detrás de estos instrumentos? ¿Sabías que un científico español escribió el libro que luego los ingleses usaron para fundar su propio imperio? Porque ellos no tenían la tecnología para hacerlo. En los próximos minutos pondremos nombre y apellido a estos genios y veremos cómo esta ciencia creó la identidad que hoy compartimos. El Oppenheimer del siglo XVI, Martín Cortés. Entremos en nombres propios. En 1551, un hombre llamado Martín Cortés de Albocar publicó una obra que cambiaría el mundo para siempre. Su manual no solo era un libro, era el código fuente de la navegación transoceánica. Cortés fue el primero en proponer la existencia de los polos magnéticos, diferenciándolos de los polos geográficos. Entendió por qué la brújula no siempre apuntaba al norte verdadero, algo que en esa época era magia negra para el resto del mundo. Su libro fue tan revolucionario que los ingleses, que en ese momento eran una potencia marítima de segundo nivel, lo tradujeron desesperadamente. Stephen Barrow, un navegante inglés, viajó a Sevilla solo para aprender de los maestros hispanos. El éxito de la futura Marina Británica no nació en Londres, nació de las páginas escritas por un aragonés que entendía las estrellas. La globalización nace en el Pacífico,
Pero la ciencia no se quedó en Sevilla. Cruzó el Atlántico y se instaló en las universidades de la Ciudad de México y Lima. Allí, el conocimiento se volvió global. ¿Has oído hablar del tornaviaje? Durante décadas, el Océano Pacífico fue un muro infranqueable. Podías ir de América a Asia, pero el viento te impedía volver. Fue Andrés de Urdaneta, un fraile agustino y cosmógrafo, quien, usando los datos científicos acumulados, descubrió la autopista de vientos en el Pacífico Norte en 1565. Gracias a esta hazaña técnica, México se convirtió en el centro del mundo. Las especias de China, la seda de Filipinas y la plata de Potosí se encontraban en las ferias de Acapulco y Veracruz. No era solo comercio, era la primera vez que los 4 continentes estaban conectados por una sola red de conocimiento. Y el idioma de esa red era el nuestro. El costo del silencio, ¿por qué lo olvidamos? ¿Por qué, si fuimos los pioneros de la tecnología geoespacial, hoy nos sentimos ajenos a la ciencia? Hay 2 razones. Primero, el secreto de Estado en España protegía sus mapas con tanto celo que no hacía propaganda de sus logros. Preferían ser dueños de la ruta que dueños de la fama. Segundo, la leyenda negra. Durante siglos se nos vendió la idea de que éramos un pueblo de fanáticos religiosos, ciegos a la razón. Pero los instrumentos no mienten. Un astrolabio no funciona con fe, funciona con trigonometría. Un galeón no cruza el Pacífico por azar, cruza por física. Nos robaron el relato de nuestra propia inteligencia. Nos hicieron creer que la modernidad nos llegó de fuera, cuando en realidad la modernidad se financió, se mapeó y se calculó desde nuestras tierras. Reclamar la inteligencia. Al principio del video nos preguntábamos si los latinos o hispanos somos hijos del caos. La respuesta está en cada mapa del padrón real. Somos hijos de la precisión, del estudio y de la curiosidad universal. No somos solo una mezcla de razas, somos una herencia de mentes. Reconocernos como hispanos o latinos hoy debe ser también un compromiso con esa excelencia. Si nuestros antepasados fueron capaces de hackear el planeta entero con madera y astrolabios, ¿de qué no somos capaces nosotros hoy con toda la tecnología a nuestro alcance? Conocer tu pasado es el acto de amor propio definitivo. No permitas que nadie te llame náufrago cuando vienes de una estirpe de navegantes que domaron los cielos. Soy tu anfitrión en Crónicas Iberoamericanas. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de nuestra ciencia. Suscríbete si crees que es hora de recuperar nuestro lugar en la historia. Nos vemos en la próxima Crónica.